Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. En Barroque el curso de liberalismo ha tenido una muy buena acogida, cosa que me pone muy contento. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bajo? Ya, perfecto. Eh, en relación, esta obviamente es una charla que probablemente nos deje a muchos muy, muy conformes porque tomar el concepto de justicia es bastante difícil, ¿ya? Es bastante difícil. Un gran autor que se llama David Schmitz, un gran liberal actual que es profesor en la Universidad de Arizona, a la cumbre, dice que la justicia, más que ser un comodín o un principio que puede dar solución a todos nuestros problemas o que siempre existe una respuesta única que nos dice esto es lo justo. Si usted aprende esto, usted va a saber que esto es lo justo. En realidad, la justicia, más que eso, más que un edificio fuerte, resulta ser un vecindario que, conociendo ciertos elementos, a veces van a surgir ciertas respuestas en base a las nociones de justicia que nosotros tenemos. Por lo tanto, el objetivo de esta charla la voy a dividir en cuatro, ¿ya? En primer lugar, vamos a hablar sobre la tradición clásica de la justicia. ¿Por qué? Porque es típico que uno lee o uno escucha en los medios de comunicación que siempre alguien dice, bueno, ¿y la justicia? ¿Qué es la justicia? La constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y se queda ahí y después sigue hablando. Así como si eso tuviera un significado que a todos nos quedara absolutamente claro y sacáramos todas las conclusiones. Vamos a ver un poco qué elemento nos entrega esa definición, qué conclusiones se puede sacar, qué elementos hay en la justicia, cómo los clásicos entendieron la justicia. En segundo lugar, vamos a hablar también de ciertos elementos de la justicia en la tradición liberal clásica, específicamente en el pensamiento de Hayek, que creo que es el autor que mejor condensa a todos los que lo precedieron en la tradición liberal clásica, y creo que en justicia es Hayek el creador de esa tradición liberal clásica, en cuanto él es el que recoge todas las enseñanzas tanto de John Locke, Montesquieu, de los ilustrados españoles, de los ilustrados escoceses, de los padres fundadores, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que una buena forma de acercarnos a la noción de justicia es a través de Hayek. También vamos a hablar un poco de la justicia en el liberalismo igualitario. Creo yo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque está en la discusión actual el contraste entre el liberalismo clásico y lo que pasa con el liberalismo igualitario. Y por último, vamos a ver ciertas respuestas desde el liberalismo clásico al liberalismo igualitario, ¿ya? Vamos entonces con la justicia en la tradición clásica. La definición clásica de justicia, ¿no es cierto?, es la justicia en la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho, de dar a cada uno lo suyo, ¿ya? ¿Cuál es la primera conclusión que uno puede sacar de esto? Dado que la justicia es virtud, dado que la justicia solo puede provenir de los actos humanos, cada vez que nosotros hablamos de que algo es injusto, la injusticia debe provenir de actos humanos. Eso es una cosa realmente fundamental y que proviene de la tradición clásica y que Hayek lo toma muy bien. Es decir, la justicia solo viene de los actos humanos. Por lo tanto, cuando nosotros nos damos la licencia de decir este aluvión o esta lluvia o este terremoto resulta ser injusto, obviamente no pasa de ser algo alegórico, algo metafórico. Es decir, en estricto rigor, cuando una persona padece un cierto accidente o padece un desastre natural, no es injusticia lo que le está pasando a esa persona. Es algo indeseable, por supuesto. Y ese elemento yo creo que es absolutamente necesario distinguirlo inmediatamente. Hay un filósofo igualitario que se llama David Miller, que él dice, siempre hay que distinguir entre la igualdad que corresponde a la justicia con la igualdad que nos gusta. ¿Por qué? Porque no siempre lo que nos gusta, ¿por qué? Porque la justicia no es equivalente a todo lo que nos gusta, ¿ya? Porque la justicia no solamente las cosas se definen en función de su justicia, sino que hay cosas que son deseables no por ser justas. Y ese es un elemento muy importante y creo que es la gran razón de la
por la cual nosotros terminamos utilizando el concepto de justicia para todas las cosas. Y empezamos a decir, mire, esto es injusto, o que a un niño pobre le vaya peor que a un rico, resulta ser injusto. Para él y su pensamiento puede resultar indeseable, pero necesariamente resulta ser injusto. Esa es una buena pregunta que hay que señalar. En cuanto a los tres elementos propios de la justicia, la tradición clásica siempre ha hablado de lo debido, es decir, cada relación de justicia, es decir, ser justo en la vida es pagar algo que uno le debe a otro, ¿ya? Por lo tanto, lo debido siempre es un elemento que tiene que estar. ¿Qué otra conclusión se puede sacar de eso? Es que lo debido es anterior a la justicia. Es decir, la justicia es un concepto de segundo orden. Nosotros no podemos hablar de la justicia sin antes definir qué es lo debido, qué es el derecho. Eso resulta ser un elemento anterior de lo que es la justicia, y eso es una cosa que hay que tenerla muy presente. En cuanto al otro, también metafóricamente uno puede decir, mire, he sido injusto conmigo mismo, o cosas de esa naturaleza, pero en realidad siempre cuando uno habla de la justicia, siempre lo hace frente a otra persona. Y este es un elemento muy, muy importante que distingue la justicia, por ejemplo, a la justicia del amor, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay ciertas relaciones, por ejemplo, una relación de familia, que no se entiende en base a los criterios de justicia. ¿Por qué? Porque la otra persona no es un otro absolutamente ajeno, independiente a mí y a mis intereses, sino que es una persona casi tan importante como yo mismo, que yo la considero parte de mí misma persona. Y por lo tanto, por eso también es muy importante saber distinguir entre las situaciones de justicia con otras situaciones donde se exige mucho más. Es decir, en una relación de pareja, en una relación familiar, se exige mucho más que la justicia, ¿ya? Una madre a su hijo le dice, mira, yo te di esto y bueno, suficiente, creo yo, que bajo los criterios de justicia se da esa circunstancia. No, no pasa eso, ¿ya? Y en segundo lugar, y por último, también la justicia siempre, y toda noción de justicia siempre implica una noción de igualdad. Ahora bien, ¿qué tipo de igualdad? Esa es una pregunta que cada noción de justicia va a tener que desarrollar. Puede ser una igualdad proporcional, una igualdad aritmética, una igualdad bajo cierto elemento. Esa es una pregunta que siempre hay que señalarse y hay que preguntarse. Por lo tanto, y en cuanto a las tres formas de hacer justicia, todo esto depende de cómo se va relacionando las partes, las personas con la sociedad o con el Estado. Es decir, esta nomenclatura obviamente preceden al Estado moderno y por lo tanto las relaciones entre iguales, entre individuos, siempre se van a regir bajo la justicia conmutativa, es decir, bajo lo que ellos terminen arreglando, ¿cierto? La relación entre el todo, entre el Estado o la sociedad, ¿no es cierto? Pero el Estado con las personas se basa en una relación de justicia conmutativa. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque en el liberalismo clásico, y uno, por ejemplo, lo lee en Hayek, hay un ataque a la noción de justicia conmutativa, ¿ya? Y creo que es necesario distinguir entre la justicia conmutativa como la entiende Hayek, y él mismo la define, por ejemplo, en Fundamentos de la Libertad. Él dice que él va a entender como justicia distributiva, anoté de nuevo justicia conmutativa, como justicia distributiva, el hecho de dar las cosas según el mérito y no según el valor, ¿ya? Eso es lo que él entiende por justicia distributiva. Pero en realidad, ese puede ser un criterio de justicia distributiva. Pero, por ejemplo, un liberal clásico está muy de acuerdo con la focalización del gasto social, por ejemplo. Si el Estado tiene una X cantidad de dinero, resulta ser lo justo dárselo a las personas que más lo necesitan, a las personas más pobres. Ese resulta ser un criterio de justicia distributiva, absolutamente, ¿ya? No es un criterio que viene de un deber contractual, sino que es un criterio por lo cual el Estado tiene una cierta cantidad de dinero y esa cantidad de dinero la distribuye entre las personas. Por lo tanto, ese resulta ser un elemento central y creo yo que la noción clásica de justicia contribuye a eso, ¿cierto? Colabora en ver que los ataques que pueden haber
por una cierta noción de justicia distributiva no implica que el liberalismo clásico no tenga una noción de justicia distributiva, porque eso es absolutamente falso. Y por último, la justicia legal, que es la relación, cómo yo puedo ser justo frente al Estado, cumpliendo la ley. Y eso es fundamental, y creo que es fundamental para nuestra libertad tener claro eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el Estado se atreviera a exigir mucho más de lo que está establecido en la ley a mi persona, obviamente ya no estoy bajo el imperio de la ley, estoy bajo el imperio de quien decide exigirme más allá de la ley. Y ese es un punto muy elemental que ya está en la noción de justicia clásica. Creo que muchos de estos elementos, si ustedes lo leen en Hayek, en Mises o en otros autores liberales clásicos, ustedes se van a dar cuenta que todas estas cosas son abordadas por parte de la tradición liberal clásica, pero obviamente estamos frente a otros tiempos, ¿ya? En filosofía, y especialmente en filosofía política, muchas veces la discusión que se está llevando a cabo depende mucho de los tiempos en los cuales estamos hablando, ¿ya? Por ejemplo, es evidente que en la época de la Ilustración escocesa, la libertad de conciencia es infinitamente más importante que cualquier otra cosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos frente a la guerra de religiones, ¿ya? Obviamente es muy distinto el contexto a cómo vivimos nosotros ahora. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son los desafíos de la libertad? Son absolutamente distintos, aunque obviamente los clásicos son muy importantes también, que siguen siendo valiosas sus lecciones, pero son otros los elementos. Y yo creo que en la discusión entre el liberalismo clásico con el liberalismo igualitario se da el elemento de la incorporación de los estados de bienestar, es decir, cómo se distribuye el poder del Estado o cómo se termina distribuyendo la riqueza, ¿ya? Esa resulta ser la gran pregunta para la segunda mitad del siglo XX y frente a la cual hay distintas respuestas. Vamos entonces a cuál sería la respuesta frente a la noción de justicia del liberalismo clásico. En cuanto a la tradición liberal clásica, se entiende que la justicia es un procedimiento, ¿ya? La justicia no está en el resultado. No hay un resultado per se justo, per se injusto. Eso es una idea que incluso hasta el mismo John Rawls comparte, ¿no es cierto? Y que viene de una idea que el mismo John Locke estableció, ¿no es cierto? Lo que cuenta no es el resultado, sino cómo se compitió. Es decir, lo importante es que la justicia esté en las normas de conducta, en las reglas del juego. Y si las reglas del juego resultan ser justas y todo se hace de una forma justa, el resultado per se es justo. Eso es lo que entiende el liberalismo clásico como justicia, ¿ya? No hay un resultado ideal que haga que una cosa sea justa. La justicia está en las normas, no en el resultado. Ese creo que es un elemento central en la tradición del liberalismo clásico. Siempre en las nociones de justicia hay un tipo de igualdad. ¿Cuál es la igualdad que se reivindica en el liberalismo clásico? Es la igualdad ante la ley, ¿ya? La igualdad ante la ley es el único elemento de igualdad que está especialmente recogido y especialmente defendido en la tradición liberal clásica. A tal punto que las nociones de igualdad ante la ley e igualdad material son incompatibles. Es decir, el mismo Hayek lo dice en los fundamentos de la libertad, que la igualdad ante la ley y la igualdad material no solamente son diferentes, sino que son contrapuestas, pudiendo obtenerse una de las dos, pero no las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la igualdad ante la ley, es decir, cuando yo a todos ustedes los pongo con reglas iguales, por motivo de su libertad y por resultado de sus actos, siempre los resultados van a ser distintos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la igualdad ante la ley es el valor igualitario que se defiende por parte del liberalismo clásico. Y en cuanto a la crítica de la justicia social, que es otro elemento que Hayek criticó, es necesario también entenderlo en su contexto. Es decir, la justicia social era, o es todavía, el comodín con el cual se intentan justificar todas las políticas públicas por parte de los socialistas de todos los partidos, ¿no es cierto?, como bien
se dice en Camino de Servidumbre, y ven como Axel Kaiser, no sé, los que estuvieron aquí presentes ayer, esa dedicatoria tan potente, ¿no es cierto? La justicia social termina siendo ese comodín por el cual se le exige a la sociedad una cantidad de prestaciones, no aduciendo mi necesidad de esas prestaciones, sino por un elemento más superior, por un elemento más importante, que resulta ser la justicia social. Pero en la crítica de la justicia social no solamente hay una crítica conceptual, es decir, que Hayek dice, mire, el gran problema de la justicia social es que es indefinible y que es utilizado por comodín como todos, sino también por los resultados que genera. Y esta cita en Derecho y Legislación y Libertad me parece realmente importante, que es que el orden que se aspira a través del liberalismo clásico y a través de las nociones de justicia social son absolutamente distintos. Por una parte, quienes abogan por el liberalismo clásico lo que están pidiendo es poder desarrollar sus proyectos de vida de manera libre, de manera soberana. Por otra parte, quienes terminan abrazando las nociones de justicia social, al final están en la actividad política para otra cosa, para pedir al Estado una cierta cantidad de prestaciones. Y evidentemente, entre elegir una noción de justicia como la que permite el liberalismo clásico frente a una noción de justicia social, tiene resultados distintos en el actuar político, tiene resultados distintos en lo que termina buscando una sociedad. Y por lo tanto también esa es una diferencia muy importante entre el liberalismo clásico con las nociones de justicia social. Vamos un poco al punto de la justicia en el liberalismo igualitario. Obviamente el gurú del liberalismo igualitario resulta ser John Rawls, ¿ya? Pero yo diría que más que por una voluntad de él, al final también él resulta ser el padre del liberalismo igualitario por los que lo siguieron, ¿ya? Por los que pensaron que tomaron la posta de John Rawls, ¿ya? Y también por el estilo en el cual está escrito Teoría de la Justicia, ¿ya? Y en eso John Rawls tiene un modo interesante para escribir, en el sentido de que da una premisa, asume que esa premisa puede ser ambigua y la va desarrollando. Pero el gran problema, obviamente, es que cuando tú das una premisa que tú asumes que va a ser ambigua, después uno no se puede quejar de otro que tome esa premisa y diga, bueno, yo soy el seguidor de Rawls porque la tomé de una forma distinta a como la continuó Rawls, ¿ya? En ese sentido, si uno lee a Hayek, cómo hace sus referencias sobre John Rawls, Hayek dice, mire, yo en realidad no veo ninguna incompatibilidad entre lo que pienso yo y lo que piensa John Rawls. Eso ahora a todos nos puede parecer un poco absurdo, ¿ya? Pero tenemos que darnos cuenta que cuando escribía Hayek estaba recién publicado Teoría de la Justicia. Es decir, el rawlsianismo no era el mismo que es ahora en cuanto a cómo Hayek descubrió a John Rawls, ¿ya? Y como les digo, incluso en Fundamento de la Libertad y en Derecho, Legislación y Libertad, Hayek cita a Rawls con una cita muy interesante que viene de Rawls en el sentido de que el mismo Rawls dice que la justicia no puede señalarse de un resultado concreto, sino que la justicia proviene de otro procedimiento, ¿ya? En cuanto a su idea de la justicia como equidad, lo que busca establecer Rawls, ¿no es cierto?, son unas pautas de distribución que hagan posible, estas pautas que hagan posible que la colaboración que nace de la sociedad sea una noción compartida de justicia. Lo que dice Rawls es que la sociedad es una especie de coordinación en la cual, si bien nosotros estamos mucho mejor en sociedad que de manera individual, obviamente en eso resulta haber muchos problemas, resulta haber muchas discrepancias de intereses. Por lo tanto, para tener una buena convivencia, para tener una amistad cívica, es necesario establecer pautas de justicia social para generar esa armonía, para generar esa amistad cívica, ¿ya? Antes de eso no se genera, ¿ya? En ese sentido, es muy interesante ver la diferencia del origen de por qué es necesaria la justicia en Hayek
y por qué es necesaria la justicia en Rawls, ¿ya? Para Hayek es necesaria la justicia porque si nosotros fuéramos omniscientes, si nosotros supiéramos cuál resulta ser el resultado de todas nuestras acciones, cuáles son todos los resultados de una acción individual, en realidad no necesitaríamos de la justicia, porque ya el solo saber cuáles son las consecuencias que va a tener mi acto, ya me harían establecer si ese acto se puede realizar o no se puede realizar. Pero dado que nosotros no sabemos cuáles son esas consecuencias, cuáles son las infinitas consecuencias que tiene un acto, obviamente lo que tenemos que hacer es tener ciertas normas de conducta para establecer que un acto, bajo ciertas consecuencias, resulta ser deseable o no deseable. En cambio, en Rawls es distinto, y en esto se basa mucho en Hume, es muy deudor de Hume, y eso lo dice John Rawls. La justicia en realidad proviene de dos cosas. Primero, la escasez de los productos, es decir, tenemos elementos escasos, y en segundo lugar, los hombres somos egoístas. Si los hombres no fuéramos egoístas, no habría necesidad, y los bienes fueran infinitos, no habría necesidad de hacer una teoría de la justicia, ¿ya? ¿Cuáles son los principios de la justicia? El primero es que cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. Es decir, en el primer principio de la justicia, John Rawls lo que habla es de las libertades básicas, ¿no es cierto? De las libertades de primera generación, como uno se señala, y en ese sentido no resulta ser muy problemático para la tradición liberal clásica lo que señala John Rawls. Pero el segundo punto resulta ser el más problemático, por así decirlo. Pero vamos a ver también que no necesariamente es problemático, que las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez se espere razonablemente que sean ventajosas para todos y se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos. Es decir, las desigualdades sociales son justas en la medida en que éstas sean ventajosas para todos. Y aquí viene el gran problema. El gran problema es cómo establecer que esas desigualdades sociales sean ventajosas para todos. Cómo establecer que esa desigualdad resulta ser deseable. Y es ahí donde los continuadores de John Rawls, ¿no es cierto?, y toda esta tradición del liberalismo igualitario van a señalar que ya la igualdad, ¿no es cierto?, la igualdad de libertades no resulta ser suficiente para que en verdad estas desigualdades sean favorables para los más pobres, para los más desventajados. Y así, por ejemplo, Amartya Sen va a decir que es necesario tener una igualdad de capacidad de elección, ¿ya? O Dworkin, por ejemplo, va a decir que para que las desigualdades sean aceptables, tendrían que haber una igualdad de recursos, ¿ya? Van Parix, por ejemplo, a esa igualdad de recursos lo que va a decir es que tiene que haber una renta básica universal. Kymlicka lo que dice es que tiene que haber una igualdad, una cierta igualdad en el reconocimiento de las personas, y de ahí, por ejemplo, provienen todos los derechos especiales, por ejemplo, para las personas indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en Rawls lo que podemos ver es el germen, ¿no es cierto?, de esta tradición igualitaria. Y ese es un elemento muy, muy importante a considerar. ¿Por qué se da esto? Es decir, ¿cuál es la justificación de este liberalismo igualitario? Una filósofa muy importante que está viva todavía, ¿no es cierto?, que es Elizabeth Anderson, lo que señala es que lo que se busca en el igualitarismo es que tenemos que dejar esta imagen de pensar que la producción es igual a que todos fuéramos unos átomos, fuéramos Robinson Crusoe, que tenemos nuestro elemento y recién ahí nos ponemos a interactuar con las personas. A continuación, ella dice que obviamente Michael Jordan es una persona que tiene capacidades extraordinarias, pero ¿de verdad Michael Jordan podría hacer todo lo que hace si alguien antes no barre la cancha de los Chicago Bulls? Esa es la pregunta de ella, y por lo tanto, lo que establece Elizabeth Anderson es que el liberalismo clásico o un sistema neoliberal lo que en realidad está generando en la cabeza es que las personas se crean átomos, se crean personas que no dependen de las demás, pero
el mismo David Schmitz, en su libro Element of Justice, dice una cosa muy interesante. Dice, en realidad el liberalismo clásico no trata a las personas como átomos o no busca la atomización de la sociedad. Lo que busca en realidad es el libre intercambio de las personas, la asociación voluntaria de las personas, sea cual sea esa asociación voluntaria, pero ese es el objeto. No es que un liberal clásico se va a dormir tranquilo diciendo, ya, todo el mundo separado entre ustedes, que no se pescan entre ustedes, ya, me voy a dormir tranquilo. No, esa no es la idea del liberalismo clásico. La idea del liberalismo clásico es que si hay cierta conexión social, si hay coerción social, que ésta sea de manera voluntaria. Esa resulta ser el elemento y por lo tanto ahí nos damos cuenta que en cierto igualitarismo está esta idea de que el liberalismo clásico busca una cosa absolutamente distinta a la que en realidad busca, ¿ya? Porque se busca en la cooperación social, sea como sea, ¿no? Sea de una forma cooperativa, sea de una forma, no sé, frente a un bien público, cómo administrarlo. Ese no resulta ser el problema. Es decir, en el liberalismo clásico no es que se esté obsesionado con una cierta forma de ser absolutamente alejado de la sociedad, eso resulta ser completamente falso. Y además, este resulta ser un punto muy interesante. ¿De verdad podemos hablar de una sociedad cohesionada si esa sociedad está cohesionada de manera coercitiva? ¿De verdad hay una verdadera cohesión social en eso? ¿De verdad hay una verdadera cohesión social entre vecinos y al final, por ejemplo, en Cuba, uno establece un consejo de defensa de la revolución? Es decir, si el participar en cierta actividad estatal es la que me da ciertos beneficios o no ciertos beneficios, ¿eso de verdad es una cohesión social deseada? Yo creo que no, en ningún caso. Y el liberalismo clásico tampoco, en ningún caso implica que todos por deber o por virtud o por una cosa deseable estemos todos separados entre nosotros. Eso resulta ser completamente absurdo. Y también creo que otra de las cosas muy interesantes que se dan especialmente en estos estilos de liberalismo igualitario de naturaleza contractualista es los contracasos que se establecen, ¿ya? Los contracasos que se establecen para decir, mire, en realidad ¿no se da cuenta que lo deseable es que haya un reparto más o menos igualitario de ciertas cosas? Vamos con un ejemplo. En Social Justice in the Liberal State, Bruce Ackerman da el siguiente ejemplo. Imagina que tú y yo y el resto de nosotros nos embarcamos en un viaje de descubrimiento, abandonando nuestra riqueza y posesiones anteriores para entrar en la búsqueda. Al llegar inesperadamente a un nuevo mundo, lo escaneamos desde lejos y nos enteramos que contiene un solo recurso, el maná, que tiene algunas propiedades notables. Es decir, hemos abandonado todas nuestras pertenencias, vamos hacia la búsqueda de un nuevo mundo y encontramos un nuevo mundo con un maná. ¿Cuál resultaría ser lo más razonable? Obviamente, para Ackerman, lo más razonable resultaría ser que, llegado a ese nuevo mundo, lo que tenemos que hacer es repartirnos igualitariamente entre todos este maná. Eso es lo evidente que tendría que pasar, ¿ya? Pero tengan ojo con eso. Ackerman también da otro ejemplo en otro texto donde él dice, mire, somos 3 personas y hay un manzano con 3 manzanas. Llega un tipo y se come las 3. ¿No le hace ruido que alguien se coma las 3 manzanas? Es decir, el contractualismo tiene un punto atractivo. Es decir, con estos 2 ejemplos, y lo que en realidad les quiero contar es que las ideas igualitarias tienen mucho atractivo. Primero, establecen una cierta idea de una sociedad deseable, de una sociedad más virtuosa que actualmente no tenemos, y por lo tanto negarse a esa sociedad virtuosa resulta ser que eres un egoísta, ¿no es cierto? Eres un maldito, que no entiende en realidad que tú no eres Robinson Crusoe, ¿cierto? Ese es un punto interesante. Y el segundo punto también es que los contrafácticos que establecen son también muy atractivos en relación con a decir, mire, esto es posible, ¿ya? Si nosotros de verdad nos sentáramos a pensar sobre esto, podríamos llegar a un acuerdo más razonable del que actualmente tenemos. Podríamos tener una cohesión social infinitamente mejor a la que actualmente tenemos, ¿ya? Y en ese sentido, y frente a estas cosas, hay respuestas por parte del liberalismo clásico al igualitarismo, especialmente en personas que están vivas, ¿ya?
y que siguen en la tradición liberal clásica. En primer lugar, frente al segundo principio de John Rawls, han habido varios autores que han señalado que en realidad, sí, vamos a tomar como bueno ese principio de John Rawls, ¿ya? La desigualdad es deseable mientras favorezca a los más pobres, ¿ya? Por ejemplo, John Tomasi en Free Market Fairness, ¿no es cierto? Que muchas veces se dice que este libro es un libro que intenta amistar a Hayek con Rawls, ¿ya? Pero si uno lee este libro, en realidad es el libro de un hayekiano que dice, digo, no es el libro de un hayekiano rawlsiano, ¿ya? Es el libro de un hayekiano que dice, mire, Hayek cumple lo que dice Rawls, ¿ya? Y en ese sentido él dice que los liberales clásicos deberían abogar por esa preocupación. Es decir, debería preocuparnos el hecho de que el sistema de mercado beneficia a los más pobres y demostrar eso, ¿ya? Ese resultaría ser un punto de preocupación. Ojo, que no es lo mismo que decir, oiga, mire, el mercado va a ser deseable mientras beneficia a los más pobres, sino que es un paso más allá, es decir, oiga, el mercado lo cumple. El mercado es el método que beneficia a los más pobres y que por lo tanto cumple con ese deseo o ese principio de la justicia rawlsiana. También hay, obviamente, Free Market Fairness es un libro grande, cototo, que no sería lo primero que yo les dijera, vayan a leer ese libro, nosotros está en inglés, todavía no ha sido traducido. John Tomasi estuvo en Chile el año 2019, entenderán ustedes por qué después no estuvo más el 2019, ¿no es cierto? Porque ocurrió ahí un gran problema. Y una de sus misiones, ¿no es cierto? Porque fue contratado por el CEP, era traducir Free Market Fairness. Y espero que en realidad sea traducido porque es un libro bastante interesante. Pero bueno, si alguno no lee inglés, creo que este argumento está muy bien señalado en este ensayo de Axel Kaiser, ¿no es cierto?, el liberalismo clásico como realización del ideal igualitario, ¿ya? Está muy bien señalado, es un texto mucho más corto que está en un libro de compilados del CEP, ¿ya? Y en eso dice lo siguiente, que creo que es muy interesante tenerlo presente, ¿ya? Que en realidad los ricos en una sociedad libre no son ricos por explotar a otra persona, ¿ya? Sino que son ricos en realidad por el bienestar que generan en los demás, ¿ya? Es decir, el cómo nosotros entendemos el bienestar a los más pobres, también aquí él lo establece como, bueno, en realidad son los ricos los que, es decir, son estos multimillonarios los que establecen y crean ese bienestar a los más pobres, ya sea, digo, cualquiera que sea ese bienestar, ya sea el bienestar que puede provenir de un iPhone, ¿no es cierto?, por Steve Jobs, que luego después revoluciona tanto el mercado de los teléfonos inteligentes que hace, bueno, que todas las personas en una sociedad relativamente estable, todos cuenten con esa tecnología. Steve Jobs no se hizo rico por oprimir a los demás, sino que se hizo rico por establecer soluciones. Es decir, el rico bajo condiciones de libertad y competencia es siempre por definición un agente de pobreza de los pobres. Y esto es muy bueno establecerlo. ¿Por qué? Porque los ricos no solamente están en las sociedades libres, o no solamente han estado en las sociedades libres, ¿ya? Ustedes no crean que en Venezuela no hay ricos, ¿ya? En Venezuela hay muchos ricos, ¿ya? Pero están y son ricos por otras razones. En Rusia hay muchos ricos, ¿ya? Pero son ricos por otras condiciones, no son ricos por generar bienestar en la ciudadanía. Son ricos, ¿por qué? Porque son adeptos a un régimen, porque han hecho ciertas tareas feas que le convienen al líder del régimen. Entonces, en ese sentido, creo yo que este argumento conversa muy bien con ese principio que establece John Rawls. Es decir, el liberalismo clásico no solamente tiene que ufanarse por generar libertad, sino que también, con mucho orgullo, tiene que establecer el por qué genera bienestar y por qué, con un sistema de libertades, los más beneficiados terminan siendo los más pobres. Creo que eso incluso es algo que se puede demostrar en los números, ¿no es cierto? Por lo que pasó con el modelo chileno, donde el crecimiento de la riqueza es mucho más grande en las personas más pobres que las personas más ricas. Es decir, los pobres crecieron mucho más que las personas, que las personas ricas. En cuanto a la crítica del
del contractualismo, y yo por eso les pedí que se quedaran con este ejemplo, ¿no es cierto?, que da Ackermann, ¿no es cierto? Estamos en una nave espacial, encontramos un planeta de la nave, encontramos maná, llega el comandante y dice, ¿cuál es la mejor forma de generar esta distribución? De manera igualitaria, ¿ya? Pero ¿cuál resulta ser el gran problema? Y esto lo dice muy bien David Schmitz en este notable libro también que se llama Element Justice, un libro que lamentablemente tampoco está traducido al español, pero Schmitz dice lo siguiente, él dice, mire, a mí Ackermann y todos los contractualistas que establecen estas ideas, a mí me hacen sentido bajo esas condiciones que establecen en su idea. Pero el gran problema es que en la vida real se genera esa situación tal como la plantea Ackermann. Es decir, al planeta Tierra llegamos todos en una nave espacial, le encontramos el maná y dijimos, oiga, vamos a repetirlo. ¿O hubo personas que llegaron antes que otras? ¿O hubo personas que hicieron cosas distintas? Es decir, el gran problema de las teorías contractualistas es que en los supuestos pueden ser bastante interesantes, pero en la realidad ignoran elementos que son muy importantes, ¿ya? Como la primera propiedad. ¿Quién tuvo en primer lugar eso? Si quitarle eso resulta ser justo o no, ¿ya? En ese planeta donde se llegan en el maná, no hay ninguna persona, porque esto sí que hubiera generado problemas, ¿eh? Si él hubiera dicho, mire, nosotros llegamos con nuestra nave espacial, pillamos maná, pero hay habitantes en ese planeta, lo que habría dicho en realidad Ackermann es hablar del colonialismo, ¿me entienden? ¿No? Es decir, oiga, mira, en realidad nos vamos a repartir entre nosotros este maná y a los locales, bueno, quizás le vamos a repartir lo mismo o lo vamos a incorporar dentro de nuestro. Es decir, el ejemplo es muy interesante, ¿por qué? Porque no se da la condición de que no hay nadie dueño de eso, ¿ya? Pero obviamente quienes fueron los primeros propietarios y la vida real no se da así. Y aquí viene una cita que a mí me parece muy interesante. La justicia sería más simple si el mundo estuviera tan ausente en la historia como son los mundos imaginados por los contractualistas. Sin embargo, para bien o para mal, nosotros y nuestras comunidades tenemos historias y la historia importa. El punto no es que el pasado deba ser respetado pase lo que pase, sino que hay formas de respetar el pasado que permiten a las personas tener un futuro mutuamente respetuoso y mutuamente beneficioso. Es decir, el gran problema que ustedes pueden analizarlo, no solamente se da en Ackermann, sino que también se da en muchos autores contractualistas de corte igualitario, es eso, es que los supuestos en los cuales ellos establecen esas normas de justicia para generar distribución no se condicen con lo que de verdad pasa en la realidad, ¿ya? Y la realidad es infinitamente más compleja y hay elementos que hay que respetar de esa realidad, ¿ya? Y en cuanto a la segunda crítica del contractualismo, no sé si ustedes se acuerdan de esta noticia, ¿no es cierto? La ministra Jara pidiendo que paguen sueldos más altos, ¿ya? Uno de los grandes problemas del contractualismo es preguntarnos cuál es la voluntad que vale la pena, la que se dice o la que se hace, ¿ya? Porque una cosa, y ese es el gran problema, creo yo, que se dan en todas las sociedades en las cuales se dice, mire, en realidad deberíamos tener un pacto social que nos uniera a todos, que nos representara a todos. Eso resulta ser muy complejo en el ámbito de las declaraciones. ¿Por qué? Porque yo fácilmente puedo declarar una cosa y contraria. Lo importante en realidad es qué es lo que pasa en la realidad, ¿ya? ¿Cuál es la voluntad que el contractualismo quiere tener? ¿Lo que dicen o lo que hacen, por ejemplo? No sé si ustedes se acuerdan de Victoria Donda. Victoria Donda era la gurú del comunismo en Argentina, era encargada del INADI, que era como lo de antidiscriminación, y hubo una polémica de que tenía a su empleada en negro, que no le subía el sueldo, que no le pagaba. ¿Cuál de las? Me gustaría ver cuál es el historial en Previrred de la ministra Jara, a ver si ha tenido a todas sus empleadas en blanco, a ver si le ha pagado 2 millones de pesos a cada una de sus empleadas. Es una buena pregunta que habría que hacer. ¿Ya? Y se la dejo ahí a Fundación nuevamente. ¿Ya?
Otra cosa también, y esto pasó en Chile, el Partido Comunista demandó a pobladores para desalojar el terreno en Lo Barnechea. Partido Comunista, un partido rico, que tiene muchas propiedades, se la tomaron y ellos ¿qué fueron? Fueron a tribunales a pedir el desalojo de esta persona. ¿Eh? Una cosa es lo que se dice con los bienes ajenos, ¿no es cierto? De decir, oiga, el derecho a migrar, el derecho a la vivienda, y otra cosa es la que se hace. Por lo tanto, yo creo que ese resulta ser uno de los grandes problemas del contractualismo. Y uno de los grandes problemas de por qué el contractualismo resulta ser inviable a mi juicio. ¿Por qué? Porque una sociedad en realidad no se mantiene o no surge porque todos estemos contentos en la sociedad, sino que una sociedad es próspera en la medida en que nosotros nos conformamos con esa sociedad. Podemos vivir en esa sociedad, ¿ya? Y eso, fíjense que tiene mucho que ver con la discusión constituyente que había antes, ¿ya? ¿Por qué? Porque los mismos que decían que esta constitución era ilegítima eran personas que habían jurado la constitución sin ningún problema, que se acogían a los reglamentos, que iban al Tribunal Constitucional, es decir, consideraban la constitución ilegítima en el discurso solamente. ¿Por qué? Porque los hechos se adecuaban perfectamente, juraban la constitución cada vez que tenían un cargo, ¿ya? Por lo tanto, ese resulta ser el gran problema de una sociedad deseable bajo un esquema contractualista. Nuestra declaración de la voluntad, ¿de qué forma es? ¿A través de los hechos o a través de las palabras? Yo creo que a través de las palabras no vale absolutamente nada y lo único que genera es inestabilidad, ¿ya? Una sociedad en realidad se mantiene en base a la aquiescencia. Y una sociedad empieza a ser absolutamente insufrible, ingobernable, bueno, cuando nos estamos dando cuenta que ya no queda otra cosa o no queda otro mejor remedio que aplicar tiranicidio, que rebelarse, que hacer una guerra civil. Es decir, ese resulta ser el momento en que un sistema resulta ser ilegítimo, no cuando nos quejamos de ese sistema, las palabras, sino que cuando de verdad no estamos de acuerdo con ese sistema, ¿ya? Eso ha sido todo. Muchas gracias. Estoy muy atento.